Nada más quería que darles la bienvenida, saludarles a todos y Álvaro, vas tú ahora. Lourdes, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Simplemente para no robar tiempo al ponente, agradecerles también por parte de la Universidad Católica de Ávila su asistencia. Como comentará ahora el subdelegado de Defensa, es la tercera conferencia que organizamos en colaboración con la subdelegación, pero realmente en este curso académico es la primera de este ciclo de conferencias que empieza y que va a tener continuidad. Procuraremos cada mes tener una conferencia en distintos sitios de la ciudad de Ávila. Agradecemos de nuevo que nos puedan dejar esta sala para poder tener aquí esta conferencia sobre un tema que desde luego no va a dejar indiferente a nadie y les invito a que también nos sigan en las próximas conferencias que organicemos para las que ya están todos invitados. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a todos y cedo la palabra al teniente coronel Capella. Buenas tardes. Como me conocen, soy el subdelegado de Defensa en Ávila. Quiero agradecerles a todos, desde las autoridades civiles, señor alcalde, delegado de la Junta, rectora de la Universidad, delegada de la Universidad de Salamanca en Ávila y demás autoridades civiles, autoridades militares, personal vario, pues muchas gracias por venir y por acudir otra vez a este ciclo de conferencias que iniciamos ya hace tiempo con la Universidad Católica. Como saben, firmamos un convenio este año y gracias a ese convenio pues estamos haciendo una serie de actividades con el cometido y la finalidad de difundir la cultura de defensa. Ese es uno de los grandes cometidos que tenemos en la subdelegación y que, bueno, que estamos intentando que la ciudad de Ávila, en este caso, la provincia, y en este caso también quiero destacar, gracias a la Universidad Católica, pues el hacerlo en streaming hace que tengamos pues participantes no solamente en España, sino fuera de España. Mi agradecimiento, por lo tanto, también aquí a la Fundación Ávila, en la presidenta, porque siempre nos cede esta sala para todo tipo de actividades, incluso para exposiciones también. Le quiero agradecer enormemente pues, el apoyo que nos da, porque somos una subdelegación muy pequeña, con muy pocos muy pocas posibilidades de realizar este tipo de cosas y necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía. En este caso, pues, Lola, muchísimas gracias. Y a la Universidad Católica, ¿qué voy a decir? Pues que estamos en un montón de actividades en marcha, lo que significa que el convenio pues, va adelante y simplemente decirle a la decana y en este caso a la rectora que también ha venido hoy, pues muchas gracias por el apoyo recibido. Quiero recordar que las actividades estas que estamos haciendo, les he hablado de 3 conferencias, esta es la tercera. La primera de ellas fue sobre la guerra de Ucrania, la hicimos en la Universidad Católica. Para que se hagan una idea, acudieron unos 55 personas. Es difícil, con una tarde como hoy, gélida, la primera del invierno, por decirlo así, pues que venga la gente a ver la conferencia. Pero la tenemos en streaming. La de la guerra de Ucrania fue vista por más de 300.000 personas de España y de fuera de España. En el caso de la segunda conferencia que hicimos fue sobre el Sahel, la hicimos gracias al Ayuntamiento en el Auditorio de San Francisco y allí tuvimos también alrededor de 50 personas que vinieron a la conferencia y unos 4.000, 5.000 personas que visualizaron la conferencia. En este caso esperemos que tenga el mismo éxito, ha venido gente y eso es importante, y que lo visualice pues, el máximo número de gente. Esto se cuelga en YouTube por la Universidad Católica y lo pueden ver en su casa tranquilamente. Tenemos 2 conferencias más previstas y les voy aquí a adelantar. Una de ellas es a finales de enero. Vendrá el coronel José Luis Calvo a hablarnos de China en la encrucijada, el reto de convertirse en potencia global. Nos vendrá a hablar sobre China, también un tema muy interesante. Y finalmente tendremos una en marzo, aproximadamente, todavía no tenemos la fecha, que va a ser una mesa redonda sobre las mujeres en las Fuerzas Armadas, ¿no? Vendrán componentes de las Fuerzas Armadas que son de Ávila o que trabajan en Ávila, la mayoría de ellas, y pues tendremos una mesa redonda para que cuenten y conozca toda la ciudadanía pues, qué es lo que hacen las mujeres, cuál es el día a día de una mujer en las Fuerzas Armadas. Y finalmente ya, y para ser breve, quiero presentar a Severiano Gil Ruiz. Severiano Gil Ruiz es un militar, pero escritor, ¿no? Nació en Villanador en 1955, ingresó en el ejército en 1974
Estuvo destinado en muchas ocasiones en Melilla, trabajando fundamentalmente en el tema de inteligencia, en la Comandancia General de Melilla. Estudió árabe entre el 84 y el 88 y tiene mucha relación con la Asociación de Estudios Melillenses, donde fue vicepresidente en su momento. Tiene un montón de libros escritos, títulos publicados. El último, voy a referirme simplemente al último de ellos, que si no lo conocen les recomiendo que lo compren, es muy sencillo. Es un libro que trata sobre, se titula Los 18 del Tietar. Este libro es un ensayo escrito por Severiano sobre el desastre de Anual. 18 soldados de reemplazo que fueron desplegados en el protectorado español durante 1920-1921 y que todos eran del Valle del Tietar. No sé si recuerdan, pero se lo recuerdo. Gracias al apoyo del Ayuntamiento de Arenal de San Pedro y con la participación de Severiano, hicimos un monolito en el cementerio de Arenal de San Pedro y hicimos un acto muy bonito para recordar a estos 18 soldados de reemplazo que fueron desplegados a luchar y a proteger el protectorado español durante el desastre de Anual y que murieron todos allí, ¿no? Pues este es el último libro, muy sencillo, fácil de leer y que explica claramente qué sucedió allí durante el desastre de Anual y qué pasó con estos 18 hombres. Pues no quiero alargarme más, simplemente Severiano, muchas gracias por venir y espero que les guste la conferencia. Tendremos luego una parte, por si alguien tiene alguna pregunta, 15, 20 minutos. Al finalizar, pues no tenga miedo de preguntar porque el conferenciante es experto en la zona del norte de África, ha vivido mucho en Melilla, nació en Marruecos, etcétera. Pues es un experto para poder sacarle cualquier tipo de información. Bueno, pues muchísimas gracias. Muy bien, pues buenas tardes, bienvenidos. Es un placer estar aquí, a este lado. Frecuentemente he ocupado el sitio ahí y he podido disfrutar de las charlas y las conferencias que se han podido dar y espero que la mía les resulte tan interesante como yo pretendo. He traído material para estar hablando unas 3 horas, pero me parece que no me van a dejar, entonces he puesto el crono aquí a funcionar. Y vamos a pasar por lo sabido, lo que ya tenemos asumido de la historia en general, que toca Marruecos y nos vamos a parar en unos detalles quizás más especiales, ¿no? más desconocidos de ese país que tenemos tan cerca y que, sin embargo, desconocemos realmente pues, en buena parte de su historia, incluso me atrevería a decir que de su actualidad. Por empezar por el principio, por donde hay que empezar, Marruecos, no se llamaba así, entra en la historia a la vez que España, que tampoco se llamaba así. Es decir, ocupamos una zona extrema en el occidente y la presencia fenicia, la colonización griega y luego por fin es Cartago la que se hace dueña de todo lo que es este ámbito de centro-oeste del Mediterráneo, ya desvinculada de las ciudades que dieron origen a todo el mundo púnico, porque realmente ya estaban bajo la influencia de los persas y bajo la influencia del imperio de Alejandro. Y es Cartago quien da nombre a el territorio del que vamos a hablar. En púnico, en lengua púnica, oeste oeste se dice Maur. Y de ese Maur, oeste, al oeste de Cartago, la capital de todo lo que era el estado cartaginés, pues están los mauri, que los podemos ver ahí perfectamente. Los mauri era el gentilicio, la gente que vivía allí, porque vivían en el oeste, simplemente eran los occidentales. Ellos hacían bastante diferenciaban a los númidas de los mauri cuando en realidad formaban parte del mismo entorno, del mismo tronco étnico-cultural, muy influenciado además por la cultura cartaginesa. De hecho, Numidia fue un reino posteriormente muy importante en las luchas contra Roma y a la vez con la propia Roma. Roma, cuando se adueña de todo el ámbito mediterráneo, crea ese macroestado, unifica
lengua, porque se implanta el latín, unifica lengua, leyes, moneda, usos, costumbres, e impregna toda esa zona, y ya vemos que ya le llama Mauritania Tingitana en el caso de la parte más cercana a Tánger, que sería el Marruecos actual, y la cesariense, que correspondía a Cesarea en la actual Argelia. Lo que resulta curioso es que hay una gran influencia por hay un tiempo en que no podemos separar la historia de Judea, lo que es el Israel bíblico, no lo podemos separar del resto de las ciudades fenicias. Formaban parte del mismo entorno cultural y hasta religioso, hasta que se diferencian ya Israel con el único Dios, etc. Entonces, dentro de esa dinámica fenicia que va polinizando todas las costas del Mediterráneo, ahí es donde aparece, se van asentando, sobre todo en la costa, en enclaves comerciales, en enclaves de intercambio, unas comunidades judías que serían muy importantes después en el desarrollo de los acontecimientos que vamos a ir viendo. Las sucesivas rebeliones que se dan dentro del territorio de Judea originan una respuesta romana bastante violenta, bastante drástica, ¿no? Hay 3 diásporas, siempre hablamos de la diáspora del pueblo judío, hay 3 diásporas en 3 fechas distintas, la última en el 135 ya significa prácticamente la extinción de lo que era la identidad de judío y de la identidad de Israel en la provincia de Judea, y genera que esas comunidades judías que estaban asentadas en la costa se desplacen hacia el interior por huir un poco de la mano de Roma, con lo cual nos van creando ya un entorno curioso. Curioso porque provoca una impregnación en la población autóctona, es decir, los semejantes a los que serían los iberos, la población autóctona de ahí se asimila. Desean ser como los judíos a nivel económico, a nivel cultural, y entonces empiezan por la religión y empieza a expandirse y a dar lugar a un judaísmo que no es étnico en absoluto, no provenía de Judea, sino que son gente que se acerca al judaísmo como una forma de expresión tanto ideológica o religiosa. Es ahí, en ese colchón que nos ha creado el judaísmo, donde el cristianismo avanza hacia el oeste y en algunos casos se adelanta muchísimo. Aquí en España incluso se asienta más que en la parte central de esa costa norte de África. Y va calando un poco en esas comunidades que son netamente judías, de religión y de cultura. Tanto es así que antes del concilio de Nicea, tan sonado y tan conocido, hay un concilio en Elvira. Elvira es al lado de Granada, hay un concilio en Elvira en que ya se registra una tal. Y es el previo a que en Nicea ya se establezcan las bases para separar al judaísmo del cristianismo, que hasta entonces, sí, estamos hablando del siglo IV, hasta entonces estaban prácticamente unidos. No había demasiada diferencia. Cuando cae el imperio de Occidente, se divide el imperio y tarda muy poco el imperio de Occidente en caer, y lo que nosotros conocemos como la invasión de los bárbaros, que nos llegan los pueblos de los bárbaros y tal. Los bárbaros realmente entran unas veces en fuerza y otras veces aliados de lo que restaba del imperio de Occidente. O sea, a Roma no le queda más remedio que hacer concesiones para que unos, en el caso de los visigodos, por ejemplo, que paren el avance de los francos, y de hecho se crea el reino de Tolosa, al norte de los Pirineos, que no puede resistir la presión de los francos, y es cuando pasan los Pirineos y se asientan en España, los vándalos que recorren el norte de África, y ahí ya se ve cómo el imperio se va desmoronando, el imperio como tal estructura de Estado, no como entidad cultural, ni mucho menos. Y entonces se nos da este caso que suele pasar la historia por encima. La orfandad del Imperio Romano se va materializando en unos reinos, hay quien le llama principados, tribus, realmente la mayoría eran reinos porque tenían dinastías hereditarias,
de esos pueblos que se empaparon con el judaísmo que llegó en el siglo I, el siglo II, y los nombres con los que se registran aquí ni siquiera son los originales, son los nombres que nos pasan los árabes. Es como ellos interpretaban que se llamaban los Yarawa, los Luata, los Hutna, los Usa, que eran de mayoría cristiana, y los Tubat. Lo curioso es que cuando llega el Islam a finales del siglo VII, en su avance imparable desde la cuna, desde oriental, se encuentra con una identidad que no la esperaban, en cierto sentido. Primero, que eran judíos. Segundo, y cristianos también. Segundo, que hablaban una lengua que era lo que quedaba del púnico cartaginés, añadidos a lenguas locales y tal, que ha dado lugar a que hoy día exista una lengua, algunos la llaman lengua bereber, el nombre original es Zamazigh, viene de Imazigen, que es el nombre que se dan a sí mismos ellos, ¿no? Entonces, inmediatamente le aplican el término conocido ya desde los griegos de bárbaro. Son bárbaros, no hablan árabe, son bárbaros, sin el carácter peyorativo que tiene ahora en que aludimos a que bárbaro es violento y tal, bárbaro. Y de ahí viene el vocablo bereber por el que los conocemos hoy día. El fenómeno que se da en este momento es que es la única vez en la historia en que el mundo bereber, bárbaro, se unifica para hacer frente a esa invasión. De hecho, les cuesta a los árabes 30 años progresar esos kilómetros hasta la costa, 30 años. Y la resistencia la encarna, sobre todo, un personaje que está bastante conocido en la zona y bastante idealizado y que se le respeta mucho, que es la Cágina. La Cágina era la hija del rey Kusaila, el rey de los Yarawa, que digamos que encabeza un poco esa resistencia. Los demás reinos les mandan tropas y colaboran en la resistencia, pero son los Yarawa los que se echan a la espalda la faena de resistir los embates de las tropas islámicas que venían de Oriente. El rey Kusaila muere muy pronto y es la Cágina la que lo sustituye, la que le hereda el trono. Cágina, si se fijan, KHN, Kagen, Cohen, es la misma raíz que Cohen, que es sacerdote, y tiene un carácter, para los árabes era bruja, el término Cágina, pero realmente puede ser hechicera o la maga o algo así, porque realmente era una chica joven, muy joven, y que fue capaz durante 30 años, toda su vida, de resistir esa presión que había sido imparable hasta entonces y que ahí recibe un frenazo. Hay bastante literatura, si lo quieren ver, pero no es demasiado conocida. La Cágina, reina judía de los bereberes, etcétera, etcétera. Tiene una historia muy curiosa, además, que no me voy a parar porque el crono sigue corriendo. Entonces, aunque sí, que ya llevamos casi 11 minutos y eso no puede ser. Perdón. El hecho es que, bueno, el Islam, en el momento en que ella muere en un combate contra los musulmanes, ya mayor, sabía que iba a perder y aún así sus hijos le dicen que no vaya a la guerra y tal, y ella va a la guerra y tal. ¿Vas a morir en la guerra? Y decía, bueno, si he resistido a los romanos por los bizantinos, si he resistido a todos los demás, tal, tengo que seguir siendo reina ahora y muere, le cortan la cabeza y se la manda a Uqba ibn Nafi, que era el jefe de las tropas islámicas que estaba ya sentado en Túnez. Y, curiosamente, son los hijos de ella los que propagan el Islam. Se dan cuenta de que aquello era imparable, era una cosa atractiva, muy dinámica, muy potente, y lo que hemos visto, que era el mundo bárbaro de los bereberes, se queda totalmente no dominado del todo. Subyacen y subsisten enclaves con la identidad anterior, pero poco a poco las partes vitales, las partes importantes, las ciudades importantes, los llanos, como avanzan las invasiones, pues van un poco como iría el agua, ¿no? Vamos por la parte de abajo, nunca vamos a subir a la montaña, ya bajarán a comerciar con nosotros cuando haga falta. Y ese es el tipo de invasión que se materializa allí. Como ellos llegan, y es el extremo occidental de lo que es la conquista que se inicia ya en Arabia y Siria y Egipto, le llaman Occidente. Occidente en árabe es Maghreb.
Gáraba es ponerse el sol, Magreb donde se pone. Es decir, el nombre de Magreb, que ahora nosotros lo asumimos como todo ese conjunto, Túnez, Argelia, Marruecos, el noroeste africano, viene de ahí la palabra, ¿no? El caso es que es de ahí y son ellos los que preparan el salto hacia Europa. Cuando digo ellos, me refiero a estos habitantes, estos que hemos visto, estos bárbaros. Se islamizan muchos, otros no, otros siguen siendo judíos y cristianos también. Entonces, aquí tenemos tres personajes capitales, que el gobernador general del Magreb, que estaba en Kairouan, en la zona de actual Túnez, Musa ibn Usair, este sí es árabe. Cuando hablamos de árabe no hablamos de Arabia, hablamos de árabe por cultura, venían de Siria la mayoría y de Egipto, que eran, bueno, lo más árabe que se podía pretender, porque Arabia realmente no daba tanto de sí demográficamente como para crear una invasión, ni muchísimo menos. Y luego tenemos a Tariq ibn Malik y a Tariq ibn Ziyad. Tariq ibn Ziyad, que era el gobernador de Tánger, este era judío y era bereber. Sin embargo, estaba dentro del sistema administrativo de lo que era la ocupación del territorio, y él es el que le da el nombre a Jebel Tariq, es Gibraltar, es el sitio donde desembarca. Y otro de los detalles que tendríamos que pararnos un poco, tener en cuenta que ese salto, esa invasión, que en principio estamos hablando de pocas decenas de miles de guerreros, primero, luego ya arrastran una cola tremenda en el sentido de que ya se va moviendo todo el resto de la población que considera interesante, va saltando, pero nunca en un número que ahora veremos, nunca en un número exagerado. Sí tenemos que tener en cuenta que la cabeza directora, y además que se arrogaba una una superioridad cierta, es decir, se consideraban superiores a los bárbaros, a los bereberes. Eso eran árabes, que ya digo que provenían de Siria y Egipto, y eran los que mandaban, por llamarle de una forma de diálogo. Luego tenemos a bereberes islamizados, que han cogido el Islam, y bereberes judíos que han permanecido en su religión, y bereberes cristianos que ya lo eran y también saltan. El hecho de que la islamización avanzara tan temprano, tan rápidamente y se acogiera con tanta facilidad es porque el Islam realmente es una religión muy simple, muy sencilla. Tiene 5 preceptos, nada más. Si consideramos que el judaísmo tiene 6.000 preceptos de sí y preceptos de no, y el cristianismo en ese sentido está más liberado, pero te obliga a una serie de mandamientos. El Islam es muy sencillo, tienes la oración 5 veces al día, peregrinar una vez a la Meca, dar limosna, alabar a Dios y con la shahada, la frase célebre, solo Dios está. Entonces es muy simple ser islámico en esa época y en ese entorno. Luego ya veremos que la cosa va cambiando. Y entonces este es el bloque de lo que salta, de lo que se enfrenta al ejército de Rodrigo. En ese momento la España visigoda estaba en plena guerra civil, Rodrigo por un lado, Witiza por el otro, el hijo de Witiza. Y ellos pretenden, ese salto que hace Tariq, ese salto es aprovechar la debilidad de la guerra civil visigoda para entrar militarmente y con ciertas previsiones de triunfo. Le sale un poco mal, le pudo haber salido muy mal el cálculo, porque el fuero visigodo contemplaba que en el caso de una amenaza exterior se acababan los litigios, las guerras civiles, y se unían los dos bandos en pugna para defenderse de lo que viniera. Y estuvo a punto, pero ahí fallaron los de Witiza, se mostraron un poco tibios, pararon las operaciones militares contra Rodrigo, pero no ayudaron lo que tenían que ayudar, y de hecho llega la batalla que todos hemos conocido hasta ahora como Guadalete, y realmente es Guadarranque, es un río que está más cercano a Gibraltar, donde últimamente ya se ha podido establecer que fue realmente esa batalla que deshace al ejército visigodo, se retiran hacia Mérida y ya se va materializando. El árabe se convierte entonces, lo árabe, vamos a hablarlo así, no solamente por la lengua, es una lengua potente, una lengua con la misma potencia que el castellano, versátil, adaptable,
tiene un aire que en ese momento en el occidente mediterráneo llama mucho la atención. Es una cultura muy potente, te está trayendo libros clásicos que aquí no se conocían y los traen ellos, están, no solo eso, sino la medicina, la astronomía, todo eso lo traen ellos. Entonces, al habitante hispano, al hispano romano que vivía allí, y al hispano visigodo, que recientemente habían empezado lo que era a mezclarse las dos etnias, ¿no? Les resulta muy cómodo convertirse al Islam. Y si me llamo Martínez, o me llamo Mardanish, que queda más bonito, o como el rey el señor de Murcia, Teodomiro, que se pone Tutmir, y cualquiera que lo vea escrito Tutmir, este era árabe. No, señor, este era un visigodo como la copa de un pino, pero que se pone turbante y va a rezar una mezquita. Es decir, que ese es el proceso por el cual, y por eso además avanza tan rápido. Si miramos lo que es esta pirámide y podemos asignar a las distintas etnias o culturas, vemos que el 5% de la población, son cifras aproximadas, sobre una población estimada de 4 millones en la península ibérica, al completo. Es un 5% que se puedan llamar árabes a sí mismos. Un 10% bereberes. Ya digo que siempre un poco en pugna el bereber reclamando unos derechos que los árabes per se les niegan, en principio, y luego hay un 60%, más de la mitad, son muladíes. Muladíes viene del término muwaledin, que quiere decir que no es musulmán, no ha nacido de una madre musulmana, pero se ha convertido y es islámico. Esos eran los hispanorromanos que estaban allí, eran más de la mitad de la población. Y luego nos queda un 20% a los mozárabes, que es el musta'arab. El musta'arab quiere decir el que está arabizado, el que se ha culturalizado de árabe, pero que no ha dejado la religión, que es lo que nosotros llamamos mozárabes, que eran cristianos, que vivían en un ámbito totalmente musulmán, se expresaban en árabe y vivían en un entorno musulmán, pero ellos religiosamente seguían siendo cristianos y, de hecho, tenemos el culto mozárabe todavía funcionando. El caso es que esa superposición de culturas, estamos hablando de Roma, Cartago, todo lo demás, llega este baño, digamos, moderno, de moda, que es lo árabe, crea un potentísimo Estado que es Al-Ándalus, y es lo que conocemos todos por esa España musulmana, que es, curiosamente, la que islamiza y arabiza el Magreb. En el Magreb, el Islam o lo islámico pasa muy de puntilla, a uña de caballo. Desde que acaba la guerra con los bereberes hasta que saltan a la península pasan 10 años, o sea que no habían llegado a asentarse. Y entonces es la cultura árabe y la religión islámica baja de Al-Ándalus al Magreb y poco a poco los va, sin llegar del todo, a transmitirles ese emporio de eclecticismo, de liberalidad, que lo era entonces, la permisividad. Por ejemplo, la mujer musulmana de Al-Ándalus tenía sus relaciones, tenía sus actividades comerciales, tenía suficiente autonomía como para no depender de su marido, había ateneos de discusiones religiosas, discusiones filosóficas. O sea, era un mundo realmente muy atractivo que ha trascendido como que fueron todos los años y no fue así. Duró bien poco. Abderrahmán es un ejemplo de ese, es donde llega el más. El cenit de esa expresión de grandeza de Al-Ándalus es con Abderrahmán III y estamos hablando de que es el siglo IX. Es decir, si llegan en el siglo VIII, en el siglo IX ya tenemos ahí la época en la que estamos viendo que se alcanza ese desarrollo. Si miramos su genealogía, Abderrahmán, su padre era ya medio, digamos, de etnia medio hispana, medio tal, porque la madre de su padre, es decir, la abuela de Abderrahmán, era una princesa de Pamplonica, Onneca Fortúnez, seguramente quizás se había islamizado, no lo sé, lo desconozco. Y a su vez era hija de Fortún Garcés, que era
un señor, el conde de Pamplona en ese momento. La madre de Abderrahman, Muzaina, ya el nombre parece indicar que sí se había convertido al Islam, es decir, que era una muladí, pero era vasca, de origen vasco, y esa es la madre de Abderrahman. De hecho, Abderrahman, cuando tenía que salir a hacer cabalgatas y desfiles y participar en actos importantes, se teñía la barba de negro, porque era rubio, 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 rubio. Y tenía además los ojos claros, con lo cual decía, pues, que poco árabe parezco, ¿no?, cuando soy la cabeza visible, la testa coronada de esto tan importante. Así he citado aquí a José Luis Corral, es un arabista que dice eso, no tenía casi gota de sangre musulmana. Hay otro arabista, Rivera, que hace un cálculo incluso del porcentaje, creo que era el 0,09% de sangre que se podía ser árabe, ¿eh? Hoy día le haríamos el ADN y veríamos, ¿no? Pero en ese momento era por esa herencia. El sueño de Al-Ándalus dura muy poco. Cuando hablamos de los 800 años de los árabes en España, nos equivocamos de pe a pa, como se dice, al menos por mi tierra. En el 1031 aquello estalla, se dividen y se crean las taifas. Muluk at-Tawafit, en árabe, es los reinos de banderías. Quitarle categoría a lo que podía haber sido un reino, a lo que antes era un reino y ahora es un reinito. Bueno, eso. Esa es, precisamente, hay un axioma militar que cuando tú vas a desencadenar una ofensiva, normalmente aplicas tu esfuerzo en el punto donde se unen dos unidades enemigas. Tengo una unidad aquí, una brigada, una división, y se une aquí con otra. Ese es el punto donde puedo romper. Y esa es la estrategia de los reinos cristianos, que tranquilamente en los puntos de unión, si yo me hago una alianza con la taifa de Badajoz, tranquilamente me meto en la taifa de Toledo porque voy a entrar de rondón por atrás y la taifa de Toledo no va a saber si los que vienen son de aquí y tal. Y es cuando empieza el declive de la España musulmana. Estamos hablando que ahí ya estaba la frontera, trascendido el río Duero, lo cual quiere decir que cuando hablamos de los 800 años nos vamos muy de largo si hablamos de todo lo que es la meseta nuestra, donde estamos ahora mismo. Aquí perdurará más bien poco. Queda un remanente, quedan muladíes que no se van, porque están en su tierra. Sí, yo me convertí al Islam, pero no me voy a ir, porque mi abuelo y mi padre estaban cultivando aquí o vivían en tal ciudad y yo no me voy. Esos muladíes después se convierten en mudéjares y luego se convierten en moriscos con el paso del tiempo. Pero bueno, el caso es que en el 31 ahí tenemos Al-Ándalus y ahí tenemos cómo se dividen y cómo hay un reflejo abajo en el Magreb. Siempre hay una conexión, hay una transferencia. Entre otras cosas porque nunca el estrecho de Gibraltar, casi nunca ha pertenecido a dos, como ocurre ahora, Marruecos por un lado, España por otro, o Europa por un lado y Marruecos por otro. Casi siempre las entidades políticas que ha habido han dominado los dos lados del estrecho. En este caso hay una transferencia y la misma situación ya se venía dando de antes, en la época de Abderrahman, en la época del florecimiento de Al-Ándalus, el Magreb estaba fraccionado en unos reinos de taifas muy parecidos. Ahí los tenemos, el reino de Melilla, que fue un reino durante 17 años solo, o Harán, que es Orán, Tlemcen, Debdú, Fas, algunos ya verán la similar, el Fez actual que Fez en realidad lo escribimos Fez porque los franceses lo escriben Fez, pero en árabe se dice Fas y se escribe Fas, que esa es otra que tenemos mucho que aprender. Y esos son esos reinos que caen bajo el dominio de los almorávides. Los almorávides es un movimiento integrista, furibundamente integrista, islamista, que nace en Sijilmasa, al sur del Atlas, en el desierto, y que inmediatamente domina todo el Magreb a golpe de espada y a golpe de Corán. Y las taifas hispanas se ven tan débiles que piden ayuda a los almorávides. Y los almorávides le ofrecen toda la ayuda del mundo. Pasan allí y lo primero que hacen es decapitar ese sueño, lo que restaba del sueño andalusí.
esa libertad, ese beber vino cuando el Corán lo prohíbe, ese comer cerdo cuando el Corán lo prohíbe, esa promiscuidad de las mujeres, tener ambiente fuera del hogar y tal y cual. Eso lo cortan de un tajo. Tanto es así que las taifas hispanas se dan cuenta de lo que se les ha venido encima y tratan de pedir ayuda a los reinos cristianos para que en algunos casos le echaran una mano, pero el potencial de los almorávides no daba para tanto. Eran bastante potentes y, de hecho, hay una parada ahí en la progresión de los reinos cristianos hacia el sur, hay esa parada. Pero ¿qué pasa? Que el humano es, bueno, como somos, iba a decir como es. El humano es como somos. Y en una generación prácticamente los almorávides se dan cuenta de que era muy lindo vivir como vivían los anteriores. Y el vino Málaga estaba muy bueno y el vino de Rioja también. Entonces empiezan a aflojar en ese furor islámico, empiezan a amoldarse, empiezan a asimilarse a las costumbres que han tratado de borrar. Y es entonces cuando aparece el movimiento de los almohades. El Almawahidum viene a decir que son creyentes, creen en el único Dios. Una de las frases capitales del Islam es Allahu Akbar, Dios es el más grande. Bueno, pues ellos hacían gala de eso. Sin embargo, lejos de implantar aunque eran fundamentalistas también, eso les daba una cohesión y una fuerza especial, eran más imperialistas en el sentido político. Lo que querían era ampliar territorio y ganar prestigio y ganar poder y dominar la zona. Y ahí tenemos la segunda invasión que entra en el siglo XII, en 1118, y se cargan, por supuesto, a los almorávides, porque los consideraban ya demasiado occidentalizados. Os estáis escapando del Islam. Y los almorávides sucumben ante la llegada de los almohades, que además tenían un ejército mucho mejor. Los otros eran más violentos, por llamarle de alguna forma, no voy a acudir aquí a terminología militar, y los almohades eran más coherentes, estratégicas, no tanto, pero tácticamente hablando, eran un ejército muy eficaz. El problema de los almohades es que dime qué es lo que quieres porque lo puedes conseguir. Ellos querían dominar lo más posible y ese es el talón de Aquiles de ese imperio. Se hace tan amplio, llega hasta Egipto, que es muy difícil atender todas las necesidades de defensa y por ahí empiezan a caer. He pintado aquí a la izquierda la Giralda, la Cutubía y la Giralda es de la época almohade. Tiene dos hermanas gemelas, lo que pasa es que le falta el giraldillo. Entonces, por ahí empieza su debilidad. Y esa debilidad no la iban a dejar pasar los reinos cristianos, que es la primera vez que se coaligan los 5, aunque oficialmente León, que estaba enfadado con Castilla, los leoneses estaban enfadados con los castellanos, manda su ejército a título voluntario, no haciendo ostentación de que eran leoneses, pero realmente se unen todos los reinos y le dan el palo a los almohades de las Navas de Tolosa. Una batalla que no significó avanzar demasiado ni conquistar demasiado territorio, pero que le asestó una puñalada en el corazón al prestigio almohade que hasta entonces había considerado invencible. No pudieron resistir y, de hecho, se propaga esa fama de que los cristianos, que en cierto sentido eran tenidos como un poco no tan guerreros como los berber, que los almohades no dejaban de ser bereberes, y los benimerines, que es un pueblo que ya, a distinción de las otras dos que hemos visto, los benimerines eran más prácticos, eran gente que eran nómadas, pastoreaban el ganado y se iban a las tierras más fértiles. Se dan cuenta de que pueden saltar y se pueden meter en el ámbito que habían estado dominando los almohades, y es lo que ocurre en el siglo XIII. Se hacen cargo de tal y hacen su ensayito de ayudar a sus primos granadinos, que eran musulmanes también. Entonces, pues Granada les ofrece el control de plazas del estrecho de Gibraltar. Volvemos otra vez a dominar las dos orillas.
Pero es poco lo que dura y es poco la impronta de los benimerines de allí, porque hay la batalla del Salado los deshace y les quita todas las apetencias, se quedan con un par de plazas, Tarifa y un poquito más y tal, y se retiran y dicen, uff, esto es un avispero, que menudo y tal. Tanto es así que Sancho IV y Jaime II, estamos hablando del siglo XIV, 1391, ya se hacen un tratado para delimitar qué zonas van a ocupar Aragón y Castilla en África. O sea, ya tenían la estrategia a largo plazo, era saltar y seguir aquello que ya solamente quedaba el impedimento de Granada. Hay un problema, sobre todo en Castilla, de sucesiones y de trifulcas entre monarcas, entre reyes hermanos que se pelean y tal, que aflojan hasta el punto de que se retrasa 100 años ese largo plazo, un plazo larguísimo. Pero lo previsto, tal y como iba la dinámica de avance hacia el sur, era eso. Los benimerines, bueno, acaban como acaban. El propio visir estrangula a su rey y desaparecen, y los sustituyen los guatasíes. Los guatasíes, bueno, otra rama bereber que se hace cargo del poder, con origen ahí al sur del Atra, pero no llegan a unificar y a cohesionar eso que estamos viendo y que es el futuro Marruecos en el bereber. Hasta el punto de que esa falta de cohesión es lo que aprovechan tanto aragoneses, castellanos y portugueses para poner plazas en toda lo que es la costa del norte de África. Las fortalezas, ahí se toma Ceuta, Melilla desde el 1497, Ceuta un poquito antes, portuguesa. No olvidemos, Melilla es castellana desde el principio, pero de hecho es la Casa Ducal de Medina Sidonia la que la ocupa, pero Ceuta era portuguesa. Ya vemos que Portugal además ya empezaba a tener su idea de futuro de ir y circunvalar África camino de la ruta de las especias, en ir a la tierra de las especias, que ese fue siempre su norte. Siguen llegando tribus jerifianas, Sherif viene de Jerif, descendientes del profeta, que se arrogan descender del profeta y tal, y van cambiando van cambiando las dinastías, pero en realidad hay una amalgama tal que ni siquiera acudiendo a las mismas fuentes que puede haber ahora, que puede conservarse en Marruecos y en Argelia también, hay una amalgama que es muy difícil, habría que estudiarlo muy en profundidad y extenderse y llegar al fondo de la cuestión para poder hacerse una idea de cómo iba funcionando. Hasta que por fin, y ya estamos ya en el siglo XVII, a mediados, 1631, en el Tafilalt. Tafilalt es un oasis muy grande que hay en el desierto, la parte más cercana del desierto al Atlas y a las tierras más fértiles, y nace ahí la dinastía Saadí. La dinastía Saadí sí logra revitalizar Marruecos. Todavía no le llamamos Marruecos, todavía le estamos llamando por el nombre de los reinos independientes, esos que tenemos, pero hay una dinastía que se hace fuerte. Y, claro, se está encontrando con que la costa no puede llegar. En la costa tiene Castilla, que no es nada, y estamos hablando de Castilla, ya estamos hablando de España. Ya Felipe II, ya está claro que es la corona española, y incluida la portuguesa, porque Felipe II, ya sabemos que Portugal tal se hace la Unión Ibérica y son el mismo reino, o sea que lo tenían claro. Es Mohamed III el que ya sí le da nombre a lo que ahora conocemos como Marruecos, y que su nombre en lengua árabe es Al-Mamlaka, Al-Maghribiyya, Al-Marrakeshiyya, el reino magrebí marroquí. Marrakech y Marruecos, el origen es Marrakech, la ciudad, lo que llamamos nosotros Marrakech. Marrakech es lo que le da el nombre y la entidad, ¿no? Es bien curioso porque este hombre, además, es la primera vez que Marruecos se abre al exterior.
empieza a tener relaciones con países europeos, con tal, incluso son de los primeros que reconocen a los Estados Unidos de América. Es él, y ahí se inaugura una relación que dura hasta ahora y que ya veremos más adelante. Quisiera ver por dónde vamos, pues no, que vamos media horita, da tiempo. Entonces, lo curioso es que aquí se inaugura una característica de Marruecos. Marruecos es un reino que desde entonces estuvo en expansión, a pesar de un bajón muy grande en el siglo XIX y primeros del XX, pero ahí, y además con una interpretación muy peculiar de las relaciones diplomáticas, siempre aprovechada, por supuesto, en su provecho, valga la redundancia. De hecho, hay un tratado de paz con España, con Carlos III, que inmediatamente después de firmado el tratado, él pone sitio a Ceuta y pone sitio a Melilla, y lo ataca. Y bueno, y ante la respuesta de la diplomacia española, oiga, que hemos firmado un tratado, y dice, sí, pero es que eso solo es para el mar, ¿eh? Claro, Marruecos no tenía flota, España tenía una flota poderosísima, entonces lo que le interesaba mantener la paz y que se observara la paz en el mar, en tierra no. Y él, una de las promesas que le hace a sus súbditos es erradicar los enclaves cristianos de la costa. Total, intenta hacerlo en Melilla y monta un sitio de 100 días, 3 meses, que prácticamente destrozan la ciudad, y la ciudad se salva porque, bueno, entre otras cosas porque el Juan Sherlock, el general que estaba a cargo, era un buen general, un buen jefe, y se desata una guerra de minas, también subterránea, tal, terrible, y porque 2 escuadras concurren, que estamos hablando de Carlos III, que era mucha España. Hay una flota que es la de Hidalgo de Cisneros, que se encarga del habituallamiento de la plaza y de impedir que esos convoyes fueran atacados por los jabeques que tenían los lugareños, los autóctonos. Y luego está la escuadra de Barceló, que atacaba directamente a todos los movimientos navales para suministrar a las tropas de sitio, con lo cual no le queda más remedio que traer al sultán todos los suministros, traerlos del interior de Marruecos, con las dificultades orográficas terribles, no hablamos de carretera ni hay nada. El hecho es que, bueno, esa guerra se queda ahí, se acaba, bueno, vienen luego los abrazos y los tratados y la historia, y hasta 1860 no vuelve a remontar de nuevo otra vez el problema con Marruecos. El problema de Marruecos, lo veremos después en la lámina siguiente, es que realmente, todavía con un concepto medieval, no aplica fronteras ni aplica. La autoridad del sultán llega donde llegan sus recaudadores de impuestos. ¿Qué pasa? Que el rey, lo de sultán, es un invento francés que no me gusta demasiado, porque parece que quiere hacer de menos a lo que es un rey con todas las de la ley. Le llamamos sultán y parece que no es tan rey. Era un rey con todas las de la ley, ya digo. Y él ejercía su poder en una zona muy inmediata, a donde tenía pues el aparato militar y el aparato económico y el aparato político. El resto, que es lo que se llama Blad Siba, que es territorio incontrolado. Esos incontrolados, que entre otras cosas al sultán lo veían lejísimos, no paraban de hostilizar a las plazas, en este caso Ceuta, Melilla también, hasta que llega un punto de que la corona de Isabel II pide muchas explicaciones y no paraban de haber altercado. Claro, el sultán se disculpaba, decía, yo no soy. No, claro que no, pero es tu gente a la que tienes que controlar. Y no sé, ahí teníamos de presidente de gobierno al teniente general don Leopoldo O'Donnell y Joris, que encabeza una... Eso era un presidente de gobierno, ponerse al frente de 36.000 hombres para calmar el asunto que había en torno a Ceuta. Hay un desembarco en Castillejos, se toma Tetuán poco después, y cuando el ejército se dirige, en ese momento la corona marroquí, la capital era Tánger, cuando se dirigen hacia Tánger, que era la ciudad más floreciente, pues le sale al encuentro el ejército marroquí y queda deshecho porque el ejército español era muy poderoso, el ejército marroquí era un ejército mucho más atrasado de la época en que estamos ocurriendo. Y aquí, en Wad Ras, a algunos les sonará nombres de unidades militares. Wad Ras es el sitio donde se produce esa batalla y donde la gran victoria que propicia el Tratado de Paz de Tetuán, que Tetuán también sonará, incluso tenemos
distrito en Madrid, ¿no? Tetuán viene de ahí, de esa paz que se forma. El hecho es que fue una guerra un poco exagerada, sobredimensionada. Ese acto punitivo, vamos a llamarle así, contra los inmediatos de Ceuta, que no paraban de hostigarlo y de dispararle y de producirle muertos y de asaltos y de secuestros y tal, se podía haber hecho con una cantidad más pequeña. De hecho, uno de los logros con los que después se trata de justificar esa ofensiva, ese desembarco que hubo allí, es que se ha conseguido un tratado para delimitar los límites, o sea, para establecer los límites de las plazas de soberanía. No es verdad. Esa guerra es en 1860 y en 1859 ya había un convenio de límites entre los dos estados, pero queda en suspenso por el hecho de la guerra. Entonces la guerra viene un poco a refrendar, pero bueno, fue una de las formas de decir, no solamente nos han pagado, porque Marruecos paga ahí una serie de multas, sino que además hemos conseguido que las plazas de soberanía tengan su frontera oficial. Esa foto en la que hay ahí abajo se ve el primer recinto de lo que era el enclave de Melilla desde esto corresponde al siglo XVI, 1506 empieza la obra, hasta 1517-18 y luego no para de renovarse y tal. Tiene otros 3 recintos más, ya más, no tan medievales. Aquí todavía estamos viendo el Renacimiento, en plena los torreones circulares, muy medievales y tal. Pero eso es lo que había de Melilla, esa ciudad arrinconada, de espaldas al mar y sujeta a los vaivenes de la situación de los fronterizos. Si estaban a buenas, venían a comerciar. También podía ser que vinieran a comerciar y luego cuando venían y con el dinero que sacaban vendiendo huevos, compraban balas para el Remington y te esperaban en una vaguadita ahí y pasaba una patrulla española y le tiraban con las balas que habían sacado, con los huevos que habían pagado los de la patrulla española para comer, ¿no? Entonces, bueno, era muy necesario que se acabaran, entre otras cosas porque las relaciones entre las dos coronas eran muy buenas. Había tratados comerciales, había una fluidez bastante buena, pero, claro, ahí no llegaba la autoridad del sultán, por lo tanto, y vuelvo a decir sultán, perdón, el rey de Marruecos. El Tratado de Límites se empieza a funcionar un año después de la guerra de Tetuán, 1861, y en 1862 se materializa como se solían hacer. En la época era ver el alcance de mi artillería y, en función a eso, trazo mi frontera. Si tú no pasas esa línea, pues no te voy a hacer nada, pero si la pasas te voy a dar en la cocorota con tal. Se hace con un cañón, que además tiene nombre, se llama el Caminante, está perdido. Se perdió en un momento dado de la historia, pero un cañón de A24, de bronce, sobre montaje naval. Se hicieron 2 disparos. En realidad fueron 3, porque salió un disparo defectuoso, suele pasar en artillería, y aquello no valía para medir. Fue un disparo fallido. Se hace uno con carga mínima y un ángulo de tiro más bien bajo, y estuvieron cerca de 5 días los sirvientes de la pieza, el jefe de pieza, que era además un teniente, subteniente entonces creo que era, porque era primer teniente, o sea, segundo teniente, que estaba a cargo. Se trajo incluso a un inglés de Gibraltar para que le dijera a ver cómo había forma de levantar el ángulo de tiro lo más posible para alcanzar. Cuanto más alcance la pieza, más grande va a ser el territorio que nos van a conceder en soberanía, ¿no? Le desmontan el tornillo de puntería, le meten unas cuñas ahí y tal. Total, con mayor carga, 3.081 metros de alcance, y con la carga media y un ángulo de tiro normal, 2.900 metros. La Comisión de Límite Española, por supuesto, inmediatamente coge el disparo más corto. No va a coger el más largo, que no parezca que queremos abusar. Ahí donde está esa flecha negra, este es el mapa original que hizo el capitán Piñar a la brújula con la caída del proyectil, establece una visual y la medida, y luego va trazando los distintos segmentos de la línea fronteriza. Siempre pues vemos que va siguiendo, claro, siempre la distancia, pero aprovechando
desniveles, o sea, la topografía. Si hay un arroyo, me sirve el arroyo, aunque se meta un poco hacia allí o se meta hacia acá, y si hay un mogote allí, me sirve mejor. Y así es como se hace la frontera. Si miramos ahí el recuadro de la izquierda y vemos Melilla con lo que es la fortaleza, y en comparación al terreno que se le concedía en soberanía, no iba más allá, unos metros tampoco era. Es decir, se entiende un poco la postura de la Comisión de Límites Española de decir, bueno, oye, vamos a coger el corto, ¿qué más da? Vamos a ganar 100 y pico de metros, que tampoco para lo que vamos a tener, ¿no? Y esa línea queda materializada, como decía el tratado, por 18 mugas o 18 hitos que conforman una línea en el mapa y que jamás se cerró, por supuesto. Estaban los hitos y ahí quedó la frontera de Melilla. Ese territorio después, el tratado contemplaba que los habitantes tenían que abandonar ese territorio porque pasaba a ser español. Ese abandono duró media década, 5 años, quizás menos. Antes ya estaban volviendo porque el que pastoreaba sus cabras ahí normalmente pues pasaba, si no había ningún problema. Siempre que no entraran de una forma agresiva, claro. Pero la cosa va degenerando hasta llegar a un punto en que ya vuelven otra vez a ver esos encuentros, esa hostilidad, esos altercados y tal. Y eso obliga a edificar una cadena de fuertes con una idea todavía casi prácticamente medieval, a pesar de que estábamos a finales del siglo XIX, pero para dominar determinadas vaguadas y barrancos que era difícil de controlar desde la plaza. El Tratado de Límites contemplaba una zona neutral. España determina su línea, edifica sus mugas, y Marruecos tenía 500 metros más allá que hacer lo propio. Nunca lo hizo. La Comisión de Límites marroquí, unas veces porque sí, otras veces porque se le habían olvidado las miras para medir, otras veces porque no se habían traído los ladrillos, otras veces porque el contratista del cemento no estaba, y así van pasando años, y esa zona neutral, que aparece en todos los mapas de la cartografía oficial española, no existió jamás. De hecho, hay un epígrafe que hay detrás, que lo cito aquí, en el que ya aburrida la Comisión de Límites Española dice, para no lesionar más los intereses de los fronterizos, España renuncia al establecimiento de la línea de demarcación del territorio marroquí. El tratado contemplaba que toda esa expropiación, es decir, los habitantes marroquíes que había allí que se tenían que ir, el rey de Marruecos les pagaba una indemnización por las tierras de pasto, por sus fincas, por sus viñas o por lo que tuvieran. Nunca pagó nada. Entonces se entiende que la gente estuviera un poco, pues bueno, con ganas de volver a lo suyo y al final indisponerse, tanto con su rey como con los aromi. La forma de denominarnos a nosotros es aromi. Rum es Roma, en árabe. Rumi es el romano, nos llaman romano, pero con la connotación de cristiano. No romano, aludiendo al Imperio Romano, sino la connotación de cristiano. Entonces, bueno, pues se entiende, ya digo, esa cosa. Si se observa ahí la frontera, en el centro, en la parte de la izquierda, hay una especie de mordisco, hay un prisma ahí, hacia adentro. Eso corresponde al cementerio musulmán de Sidi Awariach. Es un territorio que es sagrado, hay un santón enterrado ahí que santifica el territorio, y entonces eso se respetó. A partir del hito 12, se mete hacia adentro, hay una mordida, que luego se recupera por abajo, ese pico de más que hay abajo, cerca de la zeta de la última zona neutral, ese se recuperó un poco, ese territorio que se había cedido y que sigue siendo un cementerio musulmán, y ahora tiene el cementerio musulmán español, está pegando con él, de manera que la santificación del territorio sigue sirviendo, o sea, perdón, el territorio del terreno sigue siendo santo. Eso es lo que vemos, ahí he pintado lo que es el Blad el Mahsen. Blad el Mahsen, el territorio del gobierno. El Mahsen es el gobierno, alude al sitio donde se reúnen. De ahí viene la palabra española almacén, el Mahsen. El Mahsen es la zona útil, entre otras cosas, la zona más rica de Marruecos, la zona útil, la zona con más vida,
con más tradición y con más historia. Y el resto es el Blat de Siva, es territorio incontrolado. Ahí controlo yo, si mando una columna militar y corto unas cuantas cabezas, la gente de ahí se va a volver marroquí. Mientras tanto, en cuanto se vaya mi ejército, deja de serlo. Y volvemos a lo... Y eso es lo que siempre ha provocado que las dos plazas, Ceuta y Melilla, pues estén siempre en un hay de tener problemas, y ya veremos cuando se implanta el protectorado y tal. El hecho es que ya estamos a finales del XIX, a primeros del siglo XX, y ya las potencias europeas ya están viendo la necesidad de contar con Marruecos. Marruecos, en ese sentido, volvemos otra vez a lo mismo, se parece mucho a la península ibérica. Tiene aguas, tiene costa hacia el Mediterráneo, tiene costa hacia el Atlántico y está dominando el estrecho. Era un sitio primordial. Recordemos que las líneas de comunicación en la época eran solo marítimas. Entonces, para el desarrollo de esos imperios y del colonialismo europeo era imprescindible que poder atracar en esos puertos, poder comerciar, poder establecer una serie de relaciones y tal. Y Alemania es la primera que empieza a ver el asunto, pero inmediatamente Francia y Gran Bretaña dicen que ni hablar, que los alemanes les dan un poco una patada y los mandan al Camerún. Y sin embargo, ellos mismos dicen, bueno, vamos a hacer una conferencia internacional, vamos a hacer una reunión de las potencias occidentales y vamos a determinar qué se hace con Marruecos. Ellos esperando, al final no hubo una presencia oficial alemana, pero muy hábilmente la sustituyeron por presencia comercial e industrial, que veremos después las minas. El hecho es que en 1906, en la ciudad de Algeciras, que se elige un poco por la cercanía y por ser europea y tal, se reúnen todos esos estados que vemos, Austria-Hungría, Bélgica, España, Estados Unidos, Italia, Marruecos, Países Bajos. Se reúnen a ver qué se va a hacer con Marruecos. En parte, el que invita a esa conferencia, aparte de Alemania, es el propio rey de Marruecos, porque está viendo que su país se le viene abajo. Era un país que estaba a un paso de ser un Estado fallido, si no lo era ya, y él veía que había muchas posibilidades en las relaciones con los Estados europeos y occidentales en general. Y entonces pues pide un poco ayuda. España acude pues como anfitriona, en principio. España era la que ponía la botella de agua en las carpetas y esas cosas, ¿no? Y la sorpresa es que dice, bueno, aquí lo que se determina es que lo necesario es ejercer un protectorado que pueda modernizar Marruecos y a la vez controlarlo mientras tanto. Y Francia da un paso al frente y dice, yo, Francia siempre, la France, ¿no? la grande. Y el problema es que Francia tenía desde Túnez hasta Dakar, ya era suyo. Y entonces Gran Bretaña dice, paramos el carro. No, no puede ser. Como España tiene unas plazas ahí en el norte de África, hay que ver lo que eran los británicos, qué hábiles. Como tiene unas plazas ahí, necesita tener una presencia. Por lo tanto, el protectorado español se tiene que negociar con los franceses. Lo que realmente quería era alejar a Francia del estrecho de Gibraltar. Pero dice, la ocasión fantástica, España tiene todo. Es la primera vez que en un ámbito internacional se reconoce la soberanía de España sobre Ceuta, Melilla y las plazas que tenemos en el norte de África y que todavía conservamos, ya las veremos después. El hecho es que sigue siendo el Blat de Siva. Y en 1909, cuando ya se están preparando el asunto de las minas y todo lo demás, hay una rebelión de las cávilas. Bueno, la historia se ve muy larga y el tiempo nos está comiendo. Llevamos casi una hora. Entonces, hay un pretendiente a la corona que estaba dominando la zona y es con quien negocia España las concesiones mineras. España, no solo España, Francia y Alemania. Alemania pone una en la punta del Cabo de Tres Forcas, ese cabo enhiesto que vemos ahí, Mina Rosita, y luego estaba la Compañía Española de Minas del Rif y el CNA, que era la compañía del norte africano, que era de capital francés. Lo negocia con ellos. Cuando este pretendiente a la corona cae, porque se lo carga el sultán legítimo, el rey legítimo, las tribus
las cávilas, que se llaman allí, las tribus, que son esas que he pintado ahí en colores, dicen, oye, si el pretendiente estaba sacando, yo también voy a sacar. Aquí, si queréis excavar ahí en la mina, pagáis. La cávila de ahí. Por donde va a pasar el ferrocarril, tiene que pagar. Y mientras tanto, eso nos cuesta la guerra en 1909, porque, vamos, no había interlocutor. Es decir, el interlocutor que decía que España entrara ahí y le daba concesiones era el rey marroquí. Pero la autoridad del rey ya vemos que no. Y ya, ahí empieza, en realidad, a ejercerse el protectorado. Vamos a pacificar esto porque allí cada tribu y cada cávila, que además no todas estaban amistadas, había incluso enemistadas entre ellos y tal. Y eso provoca la guerra en 1909 con el conocido desastre del Barranco del Lobo y que determina la Semana Trágica de Barcelona. Eso ya nos suena y por eso no me voy a parar demasiado en el asunto. El hecho es que la Primera Guerra Mundial induce un parón en las operaciones de avance. Eran avances, no eran bélicos, eran avances de control. Iba el dinero por delante, se pagaba. La Compañía Española de Colonización, una compañía privada, iba dando semillas y dando tal, engolosinando un poco para que te dejaran y además enseñando nuevas técnicas de agricultura y la ganadería que estaba atrasadísima. Y eso iba significando que se avanzaba y luego, por supuesto, había un soporte militar. Hasta que llega un momento que al final de la Primera Guerra Mundial, Francia sobre todo, reclama y le dice a España, oye, que no, que tenéis un protectorado que ocupar, que tenéis que pacificarlo, que tenéis que empezar a construir un país, porque ahí no hay nada, un país, una nación, un Estado, con toda su infraestructura. Y es cuando empiezan las operaciones en 1920, que cuestan el desastre de Anual en 1921, por una imprevisión notoria por parte de la autoridad política, que desde 1914 venía dejando de lado un plan de modernización del ejército, el plan de Dato y el general Echagüe, un plan que estuvo muy bien, pero con compromisos políticos de los sucesivos gobiernos no pueden implantar porque los socios de gobierno nunca estaban por abordar esa modernización, entre otras cosas, a tenor de lo que se estaba viendo en la Primera Guerra Mundial, de cómo iban a ir los tiros, y nunca mejor dicho. Eso determina que en 1921 el ejército español estuviera exactamente igual que en 1910, y es una de las causas que provocan ese desastre de Anual con 10.000 muertos. 2 años después ya está totalmente recuperado el territorio perdido y el Rif, la República del Rif, el Abdelkrim, seguramente que le suena, el líder Mohamed Abdelkrim al-Khattabi, tiene iba a decir la osadía, no le queda más remedio que atacar a Francia. Y Francia responde pues haciendo una alianza con España diciendo vamos a liquidar esto de una vez. Tiene lugar el desembarco en Alucema, ahí está Axdir, que era la capital, y Alucema es toda esa bahía donde confluyen las dos flechas de arriba, y la guerra se termina y se puede empezar a ejercer la labor de protectorado. La labor de protectorado de cero prácticamente. Es decir, el bárbaro, en este caso, nosotros hablamos rifeño, aunque no es demasiado correcto. El Rif es la zona central del territorio del protectorado. No vive en pueblos, no concibe la idea de vivir en pueblos. Son casas aisladas en el campo y lo único que tiene de núcleo social y de conexión son los zocos. Los zocos están a una distancia, están equidistantes de las aglomeraciones de esas casas y permiten que la gente confluya allí un día a la semana, tiene el nombre del día de la semana que se celebra, y confluyen allí, se hace el mercado, la operación de intercambio y se vuelve a recluir en su casa. Entonces, una de las cosas que había que hacer, perdón otra vez, era empezar por ahí, empezar por crear pueblos con diseño lógico, ¿no?, y funcional, que son los pueblos que empieza bajo mano de España, y los franceses ya llevaban haciendo ciudades un montón. Tetuán, por ejemplo, Tetuán era lo que ahora llamamos la Medina. Medina en árabe es ciudad, Medina, pero la Medina es la antigua, la medieval, con los callejoncitos estrechos y todos los demás, como el Toledo antiguo. El Tetuán moderno se edifica con cargo al erario público español, que esa es otra curiosidad. Es decir, todo el gasto que genera las carreteras, los hospitales, los puertos, los ferrocarriles, todo lo que se construye allí va con cargo a los presupuestos generales del Estado español. Y los impuestos
van para la corona de Marruecos. O sea que no había beneficio. El único beneficio era dinamizar en lo posible el comercio para que revertiera en la península ibérica. Y también es verdad que absorbió a un buen número de españoles que en ese momento pues, estaban pasando por una crisis. Estamos hablando de 1915, 1916. Entonces era una salida, pues llegar allí y colonizar de alguna manera, y si soy agrícola, o sea, soy agricultor, y si soy panadero, monto una panadería, y si soy carpintero, pues a lo mejor me meto a fontanero, porque no hace falta carpintero. Es decir, la gente ahí, esa dinámica que se crea, pues bueno, es en parte a ese dinero que se deja, a esa inversión que se deja sobre Marruecos, que no fue poco. Es ahí donde nazco yo. Soy uno de los últimos que nació dentro del protectorado español. Nací en el 55, en julio, y en el 1 de 56 se firmó la independencia y dejamos de ser españoles. El caso es que Mohamed V ya, bueno, dentro de esa dinámica descolonizadora y todo lo demás, pues Francia, ahí está el general, el mariscal de Gaulle, entra en conversaciones. Francia se ve en la tesitura de decir, ¿qué dejo, Argelia o Marruecos? Tengo que un poco escenificar mi voluntad de ser anticolonialista, entre comillas. Y Argelia era su Argelia. Argelia para Francia era una provincia francesa con todos los derechos. Dice, dejo Marruecos. ¿Qué pasa? Que como el protectorado español estaba negociado con Francia, era un tratado bilateral entre Francia, no emergió del total de la conferencia de Algeciras, pues no quedaba más remedios que otorgar la independencia, y así fue, en la primavera del 56. Mohamed V duró poco, murió pronto en una operación quirúrgica y tal, urgente que le hicieron, tal, murió porque además padecía de hemofilia y la recuperación fue imposible. Y muere a raíz de esa operación y lo sustituye Jalal al-Malik al-Hassan al-Thani Nasrullah. Ese es el título, la forma oficial. Jalal al-Malik, su majestad el rey, Hassan al-Thani, Hassan II, Nasrullah, victorioso por Dios. Así se denominan todos los títulos oficiales. Hassan fue un fenómeno. Y digo fue porque ya sabemos que murió. Pero yo creo, en mi opinión particular, porque he vivido ese desarrollo, yo he vivido en Marruecos hasta que en la adolescencia nos trasladamos, mi familia se trasladó a Melilla, yo ingresé en la academia militar, pero muy pronto, apenas 5 años después de salir de la academia, fui destinado a Melilla y he pasado toda mi vida militar allí, sin dejar de tener contacto con Marruecos. En mi opinión personal, era el rey que necesitaba Marruecos para dejar atrás todo ese Estado fallido, todo ese deterioro de ese Estado que no llegaba a serlo, esas dinastías que tal. Era el rey que necesitaba, con un equilibrio infinito entre lo conveniente y lo que yo quiero. Es decir, esto es otro aspecto. Por un lado, se abre a la democracia, hay Partido Comunista desde el principio en Marruecos y el Partido Comunista se sienta en el Consejo de Gobierno, pero el Partido Comunista no osa discutir una decisión del rey, ni el Partido Comunista ni ningún otro. ¿Por qué? Él está trabajando con dos tipos de marroquíes. El marroquí urbano de la zona occidental del antiguo Bled el Maghsen, que es un ciudadano muy parecido a nosotros, en todos los aspectos, y también con el individuo que vive y pastorea cabras en la parte sur del Atrasmedio. Entonces, ahí él tuvo que gobernar para los dos tipos de súbditos que tenía. Es decir, yo aplico la democracia, voy a ser demócrata, hasta que amenace en cualquier momento la integridad del Estado. Ahí se para la democracia y se ha acabado. Y funcionó. Marruecos empezó a crecer, empezó a expandirse, y hay ahí otra cosa curiosa que es muy poco conocida, es la operación Misgueret-Yashin. La operación Misgueret es que en Marruecos, cuando quiere la independencia, prohíbe salir a los ciudadanos judíos
marroquíes de religión judía, los prohíbe salir. En la inteligencia de que parte del capital lo tenían ellos. Fue un concepto un poco extraño. Es decir, el judío que tenía capital pagaba, sobornaba y se iba tranquilamente de Marruecos. Eran los ciudadanos pues, normales, y pobres y medio pobres y tal y cual, los que tenían dificultades para salir. Y entonces pone en marcha el Mossad, el Servicio de Inteligencia israelí, pone en marcha una operación de extracción de judíos de Marruecos, de forma ilegal. Se apoya sobre todo en Melilla y en Ceuta. Tánger también, porque todavía tenía estatuto internacional, pero menos. Sobre todo Ceuta y Melilla, donde había núcleos del Mossad en total connivencia con las autoridades españolas. De hecho, yo descubro esta operación, me tocó desclasificar unos archivos que teníamos allí, en un archivo raro, en la Comandancia General de Melilla. Y cuando empecé a ver el material que salía, o sea, era de todos sabidos, estaban prácticamente, en algunos casos hasta nominalmente. Incluso uno de los agentes, resulta que era el tío de un amigo mío, uno de los agentes del Mossad, y lo pude conocer, ya un señor muy mayor, pude conocer, hablar con él, y me contó las peculiaridades, ¿no? Y esa operación, en principio, es a espaldas de las autoridades marroquíes. Luego no tanto. Luego la cúpula del poder marroquí sabía que estaba pasando, pero no podía decirlo al resto de la ciudadanía. Y entonces la gendarmería lo perseguía, la Mejaznía también, la policía marroquí, y entonces se hacían unas extracciones rarísimas a lomos de mulos, en coches, llevando lo imprescindible y tal. Llegaban a Melilla, en Melilla había 3 casas, en 3 barrios distintos, 3 casas que se utilizaba como trampolín. Llegaban allí y se les daba porque salían sin nada de la casa. Dejaban la casa tal cual, para que nadie pudiera sospechar que se habían marchado. Y les daban pues jabón, una manta, ropa interior si hacía falta para las mujeres, para los niños, tal. Y de ahí salían en barco de Transmediterránea. Y ahí es donde lo controlaba la Guardia Civil, que por ahí pude yo ver de dónde la cifra, salían, iban a Málaga y por tierra hasta Gibraltar. Y de Gibraltar ya iban a Israel. Otros cogieron la ruta europea, hacia Marsella y tal. Y todo se destapa porque hay un grupo de 44 judíos que sale de la zona de Alucemas, sale en un barco medio pirata, una antigua lancha torpedera británica, tripulada por el patrón que era de Tarifa, pero la bandera era hondureña, y un barco con las cuadernas podridas de madera que sale en una noche de mala mar, se revienta y se hunde y se ahogan todos, menos los 2 tripulantes y el patrón, que ven la tostada y salen. Los que iban dentro de la cámara se ahogan. Pero 2 no se ahogan. 2 tipos que además uno era futbolista y el otro era peluquero y tal y cual, resisten, y a la mañana siguiente un barco de pesca de la matrícula de Melilla descubre a 2 tipos allí y va y los salva. Y cuando lo sube dice, no digáis nada porque nosotros hemos escapado y como digáis algo nos van a repatriar a Marruecos. Y entonces el barco melillense los lleva a Gibraltar. Ellos van a Marsella y al llegar a Marsella convocan una rueda de prensa y cuentan por qué ha sido. Ahí se destapa la operación Misgueret. Y ya tal, pero... Y vuelvo otra vez al acierto y al equilibrio de Hassan. Cuando Hassan ve que ya que se sabe todo, dice, bueno, vamos a seguir la operación, pero a cambio yo voy a sacar algún provecho. Y de hecho lo hace. El Mossad, Israel, paga lo suficiente, no solamente en dinero, para decir, oye, pago tanto por tanto y tal, sino por asesoría militar, de armamento, venta de armamento y tal. Y ahí empieza una relación de Marruecos con el Estado de Israel que dura hasta hoy día y que eso no se va a romper jamás. O sea, porque entre otras cosas, los agentes del Mossad que están aquí son marroquíes, judíos, pero marroquíes, ciudadanos israelíes, pero su abuelo o su bisabuelo vivieron ahí y ellos se mueven perfectamente para ahí y además los intereses son muy tal. De todas formas, con esta salida masiva, que ya digo que se llegó a contabilizar unos 300.000 judíos, se cierra un poco el círculo que vimos al principio de la charla, de cómo llegaron desde Oriente
y se fueron estableciendo en estas costas de aquí, del Magreb. Hassan tuvo la fortuna de reinar 38 años, imponer su impronta y desarrollar el país. Lo que sí es muy claro es que él se encontró con un Marruecos y quiso ampliarlo. Y ese Marruecos empezó por Ifni, empezó por el Sáhara, queda Ceuta y queda Melilla, son los probables nuevos objetivos. Incluso me atrevería a decir que Canarias está en el punto de mira a largo plazo. Y todo, por supuesto, no de una forma violenta, ni muchísimo menos, con un manejo muy hábil de la política. Y eso nos va a llevar a que hablemos de un tema muy candente de ahora y que voy a acelerar y contar rápido porque se nos está yendo el tiempo. Ahí tenemos Melilla y tenemos Ceuta. En el círculo blanco es el origen, la fortaleza del Renacimiento y después de los demás 400 años fueron eso. Y la otra línea señala la frontera actual que se marca. De esa Melilla medieval casi, pues ahí tenemos una ciudad de 100.000 habitantes que se expandió totalmente y ahí está. Pero que cuando acaba el protectorado, la frontera hay que ponerla, porque hay otro estado detrás, al otro lado, y un estado ya potente. Hay unos pasos fronterizos, que ahí los vemos, Rostro Gordo, Mariguari, me tumbo más en Melilla porque tengo más material, aunque Ceuta también la he conocido, la he trabajado, pero bueno, en Melilla. Yassin en Barrios Chinos y Beniansar, que se dice, allí abajo a la izquierda, ahí es el único paso fronterizo con control de pasaportes y para vehículos. Aunque el de Farjana también tiene paso de vehículos, pero es para gente cercana y no hay control de pasaporte. El hecho es que en el año 71 hubo una epidemia muy fuerte de cólera en Marruecos y Melilla y Ceuta se surtían las dos con productos del campo de allí y todo venía contaminado. Para evitar eso se tendió a prisa y corriendo una alambrada militar y se desplegó a la tropa al tercio y a la legión y a regulares. Se desplegó y se mantuvo desplegado allí en pozos de tirador, pasando las noches allí durante meses, para impedir que entrara cualquier género de alimentos, ¿no?, que venía contaminado. Eso se palió, se quitó un poquito a finales de la primavera del 72 y ese verano vuelve a resurgir otra vez con más virulencia, además, y ya fue la cosa mucho más seria. Allí tuvimos que ponernos vacunas en todas partes del cuerpo y tomar sulfamidas cada vez que íbamos a atravesar la frontera y tal. El hecho es que cuando pasa eso, vuelve a desaparecer otra vez el tema fronterizo. Esa alambrada que pongo ahí a la izquierda, supongo que se ve bien, la alambrada militar de andar por casa se va oxidando, se van cayendo. Nosotros mismos salíamos de excursión y antes de poner las alambradas la aplastábamos un poquito y pasábamos, o si estábamos en el colegio, en esa época estaba yo prácticamente terminando el bachiller, pero y salíamos de excursión en el colegio, salíamos con el colegio de La Salle y nos íbamos a Marruecos. Es decir, no era ese bloque que empieza a cobrar importancia cuando empieza a llegar la inmigración. Cuando empieza a llegar la inmigración subsahariana, ahí empiezan las cosas a ponerse serias. ¿Qué hacemos con la alambrada? ¿La ponemos de nuevo? No, vamos a coger a esta gente. Vamos a plantar otra vez el ejército, lo vamos a desplegar, no se sabía qué hacer. Hasta que Europa obliga, a través de los acuerdos de Schengen, a decir, no, es que tenéis que poner una frontera, pero un fronterazo, porque sois la frontera de Europa en África. Y entonces se acometen las obras en el 98, y por ir corriendo, por no plantar a Marruecos y decir, oye, tenemos que, en esa frontera que tenemos firmada desde 1860, tenemos que plantar una valla. No, se hizo a salto de caballo. ¿Qué hago? Para no implicar a Marruecos, hago la verja dentro del territorio de soberanía español. Y Marruecos no tiene nada que decir. Ah, pues bien, así se hizo. En 1 año y medio se completaron los 11 kilómetros de valla. Ahí la vemos a la derecha. Vemos lo que es el sistema de vallas, los dos valles con la calle interna. Y en esa línea de trazo es por donde va la frontera real. O sea, que hacia la caseta blanca, que es un puesto de vigilancia marroquí, es Marruecos, y hacia la izquierda es España, con todas las de la ley. Aquí se ve mejor. Este es en el hito La Muga 18, en el norte. La raya azul es por dónde va la línea del tratado, por dónde están las mugas, que existen todavía, y la valla está
pero retranqueada iba más de 60 o 70 metros hacia atrás. Más claro todavía, ese hito pertenece a la delimitación del territorial de 1860 y tenemos a un militar marroquí ahí al lado. Es decir, que la valla está totalmente dentro del territorio español. Ya sabemos la polémica que hay con todo este asunto del lado marroquí de la valla, el lado español de la valla. No existe el lado marroquí de la valla, no existe. Y otro escollo que podemos encontrarnos en nuestra relación con Marruecos van a ser las islas y los peñones. Ahí debajo le he puesto la fecha en que pertenecen a la corona española, Ceuta 1415 portuguesa y luego pasa. Es el primer caso de autodeterminación. Cuando se separan las coronas después, de nuevo, Portugal y España, a los ceutíes les preguntan qué quieren ser, españoles o portugueses. Eligieron españoles y Ceuta es española. Y el puntito ese, que es blanco pero tenía que ser negro, de perejil, que no es de nadie. Y así queda en el tratado, cuando se firmó además el Tratado de Independencia. Sin embargo, ya sabemos que en 2002 hubo un asuntillo ahí un poco raro. Pero ahí vemos las Islas Chafarinas, empezando por la derecha, son las ocupadas más recientemente. Hay un destacamento militar. Está muy cerca, está a 1 kilómetro, 200 metros de la costa marroquí. En el centro, el Peñón de Alucema y esos dos islotes, que Isla de Mar y Isla de Tierra, que también pertenecen a Alucema, y son españoles. Y cuando baja la marea, el de la derecha, el más cuadrado, el islote de tierra, se puede pasar andando. Y eso es territorio de soberanía español. El Peñón de Vélez, con ese istmo que salió en los años 30 a raíz de un terremoto, pues tiene una maroma en el suelo que dice España para allá, Marruecos para acá. Y por fin el perejil, que ya sabemos que está en su estatus actual. Estos territorios no están dentro del ordenamiento territorial español, no pertenecen a ninguna autonomía. Y no puede haber ningún territorio en España que no pertenezca a una autonomía. Ya lo sabemos. Ese es el talón de Aquiles. El día menos pensado pasa un destacamento militar, se aposenta ahí, militar marroquí, por supuesto, y al destacamento español que hay ahí, que hay un destacamento de una sección, 30 hombres, que están ahí durante 4 o 5 semanas y se les releva. Esas islas son españolas porque hay un destacamento militar español y porque Marruecos no quiere, o sea, Marruecos permite que siga estando, porque realmente no creo que se fuera a determinar un enfrentamiento bélico por eso. Pero ahí está, y en un futuro, de hecho, ya hay movimientos de Marruecos orientados a esas incongruencias que hace eso. Es verdad que es territorio de soberanía, pero no es tan soberanía cuando no lo habéis metido dentro de los límites del Estado español. A lo que aludía antes de Marruecos, de ese crecimiento imparable y lógico, por otra parte, no hay que verlo hay que verlo como una virtud marroquí. Empezaron y no se paró. Ahí, esto del orden mundial, el medio de análisis lo puso, por eso lo he usado el más claro. En 1956, cómo se adquiere la independencia, en el 58 la zona de Cabo Yubi, Ifni, todo lo demás. Tal. Y aparece el muro marroquí. Ese muro marroquí, bueno, el muro en el Sáhara, que por cierto de diseño israelí, es la cosa más sencilla y más eficaz del mundo. Es ponerle puertas al desierto. Nadie se lo puede creer. Pero es así, no es un muro como imaginemos. No. Es una altura como esta mesa, un poco más en algunos casos, de tierra y piedras apiladas, y cada X tramos hay un puestecito pequeño militar, que sirve de detector. Cuando los saharauis, que estaban en plena ofensiva contra Marruecos, atacaban un punto, el otro cogía la radio y decía, lo estoy viendo, por ahí vienen. Había unos núcleos de reacción por cada 15, 20 puestos esos de seguridad en el murito, digo murito porque era un ridículo, había tal, y el núcleo de reacción con blindados, con lanzacohetes, con tal, y helicópteros iban al punto donde iban a romper esa línea los saharauis y se acababa el problema. Y tuvo éxito, y de hecho ganaron. Eso, Marruecos siempre acude a lo que mejor le puede favorecer, y qué duda cabe que la relación con Estados Unidos, que tiene una relación fantástica, y Estados Unidos, entre otras cosas, porque produce fosfato. En las minas españolas de fosfato en el Sáhara, pues lo dejamos esa infraestructura, y Estados Unidos, el primer productor de fosfato,
Marruecos puede ser el segundo, pues si lo tengo a mi favor. De hecho, Marruecos paga mucha de la ayuda americana, lo paga en fosfato, domino el mercado y vamos a llevarnos la mar de bien. Y además de eso, ya digo que Marruecos es el más occidental, no geográficamente, sino en esencia, la nación más occidental de todo el norte de África. Les gusta ser parecidos. Lo único que nos diferencia es la religión. Lo único. Entonces, ahí está volcado hacia Occidente, pero sin dejar de ser quien es. Nunca va a hacer una concesión o va a regalar nada que no tenga que regalar. Tanto el hijo, y tenemos a Mohamed VI ahora, él lo ha heredado de su padre y va siguiendo la misma línea de Hassan. Y en principio es una suerte tenerlo de nuestro lado, porque como vimos aquí en la charla del coronel Herranz, que nos hablaba del área del Sahel, de lo que se está fraguando ahí, que miramos hacia Ucrania y miramos hacia Rusia y nos da miedo, pero si miráramos y si se difundiera, menos mal que no se hace, lo que está ocurriendo ahí, ese va a ser la siguiente guerra mundial, va a ser ahí. Eso nos va a llegar aquí. Y tenemos, el único que se interpone es Marruecos y Argelia. Mejor que esté de nuestro favor porque canaliza. Lo hace muy sabiamente. De vez en cuando abre un poquito la válvula para presionar un poco si necesita algo de Europa. Y ahí tenemos a ese hermano del que conocemos poco y conocemos mucho, vamos de turismo, pero realmente desconocemos esa esencia, y que es el que nos puede garantizar que el puñetazo que va a llegar, y va a llegar, del Sahel, no nos dé en toda la cara y se pueda desviar hacia otros países menos. Porque Argelia todavía, Libia, que ya es un estado fallido, Libia ha sido el coladero. El Sahel se ha trasladado a Libia con toda su dinámica de tráfico de personas, tráfico de drogas, tráfico de armas, que aquello es un mercado persa que ocupa todo ese ámbito de miles de kilómetros y que es la verdadera amenaza que, desde mi punto de vista, tenemos. Y ese es el final, y es lo que yo quería contarles de lo que sé de Marruecos y que pensaba que les podía interesar a ustedes. Espero que les haya gustado. Gracias. Bueno, se ha alargado un poco, pero creo que ha sido muy interesante, Severiano. Hora y media. Una lección de historia y que realmente desconocemos muchos, todo el proceso que ha llevado Marruecos para llegar a ser lo que es. Ahora, si les parece, tenemos un pequeño plazo para preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, venga, va. Pepe. Pues bueno, empezamos por el más adelantado. Pepe, venga, a ver. Buenos días, buenas tardes. Lo primero, gracias por la ponencia. Y una pregunta sobre una decisión del Gobierno de la Nación que se efectuó hace poco, que fue ese giro drástico en el apoyo al Sáhara y el reconocimiento de que forme parte, aunque sea autónomamente, del territorio marroquí, y las consecuencias que tuvo las relaciones con Argelia, que es un socio estratégico para el suministro de gas. La pregunta es, ¿por qué España, teniendo en cuenta ese tira y afloja que hace Marruecos presionando desde hace varias décadas, por qué el Gobierno de la Nación cambió radicalmente la estrategia en relación con el Sáhara? Me gustaría saber por qué, a mí también. Pero lo que sí sé es que si aquí hubiera reinado Hassan II, seguro que hubiera redoblado sus buenas relaciones con Marruecos y sus buenas relaciones con Argelia. No tienen por qué estar enfrentados, somos un tercer Estado. Es decir, podemos ser amigos de unos y amigos de otros. No lo sé, es posible que haya una cierta razón, es posible que haya en ese confiar en Marruecos como verdadero válvula, como verdadero escudo contra eso que puede venir. No creo, no está tan avanzado el fenómeno del Sahel como para llegar a ese extremo. No lo sé, me gustaría saberlo también, pero en principio, bueno, parece un poco, pues eso, la sorpresa que nos causó a todos, meterte en un avispero
porque es meterse en un avispero, porque Marruecos y Argelia siempre se han llevado fatal. Aunque a veces han contemporizado por intereses y tal, pero no lo sé, realmente ha sido meterse realmente en un avispero, que ya estábamos metidos en el avispero porque Marruecos nos miraba con cierto recelo, en el sentido de que parecía que nos íbamos a casar con Argelia, ¿eh? Sin embargo, de pronto vuelve a haber el cambio. Desconozco, si lo supiera, tranquilamente lo diría, pero no. Puedo hacer elucubraciones, pero ninguna creo que se pueda acercar a la realidad. Es un enigma el porqué. Sí. Gracias. A continuación, me gustaría una breve reseña sobre un acontecimiento de lo que se cumple en estos momentos, en estos días, 65 años, que fue aquella guerra olvidada de Siria. Si quería contarnos algo, no sé, en la premura del tiempo, pues agradecería. Sí, qué pena, ¿no?, de la premura y la falta de tiempo. La guerra... ¿Sigue siendo la guerra olvidada? Sí, nadie sabe qué pasó allí. No, pero, a ver, hay suficiente estudio como para saber qué pasó. Otra cosa es que no se difundiera. Primero, por la época en que estábamos, el tipo de cómo funcionaba la prensa. Segundo, no interesaba tampoco. Tampoco ni tenía un interés desmesurado, pero sí era territorio español. ¿Qué pasó? Vuelta la burra al trigo, como se dice en algunos sitios. Ahí Hassan jugó las cartas de forma magistral. Empezó con gente de la SIVA, es decir, incontrolados. Yo no tengo nada que ver. Son guerrilleros incontrolados que están atacando a las posiciones españolas. Cuando ya no pueden más las posiciones españolas y están viendo que te vas a meter en una guerra de narices, pues entonces dices, oye, pues me voy de aquí. No me merece la pena, porque además no había ningún tipo de riqueza, ni hay ningún tipo de interés, ni estratégico siquiera, ni nada de ese rectangulito que había allí en el sur de Marruecos, que no servía para nada. Y luego ya, al final de todo, Marruecos asume que es Marruecos la que está presionando para que España descolonice el territorio de Ifni. Pero sí es verdad que hay poco escrito. Pero sí, la guerra olvidada, nadie se acuerda de esa guerra, salvo los que la vivieron, que ya tienen una edad, ¿no? Ya tienen 90 años o así, o 80 y tantos, ¿no? Pero nosotros mismos, en nuestro entorno del norte de África, tenemos mucha más cercanía a lo que pasó en el Sáhara que a lo que pasó en Ifni. En Ifni hubo un apagón de las noticias por parte del Estado, para que no se supiera, y hubo sus más y sus menos y tal, y fue una guerra además un poco sobrevenida, ¿no? Pero sí, sigue siendo guerra olvidada y ahí está, un jalón más. Venga, la última pregunta. La relación de Marruecos-Argelia, porque es una mala influencia energética, que lo estamos viendo que se ha cortado el gasoducto, y por posible influencia con ese gran problema que está fragándose en el Sahel. A ver. Qué buena pregunta. ¿Por qué? Se llevan mal porque no se llevan bien. En parte, porque cuando se descoloniza Argelia, la guerra de liberación, 1961-1962, yo viví en Marruecos además, era una cosita así, pero bueno. Marruecos ayuda mucho al Frente de Liberación Nacional. De hecho, el domicilio donde yo vivía, en Villanador, el piso de arriba de mi casa, que era un piso privado de una empresa, de una fábrica de harina, había una célula de mando del Frente de Liberación Nacional. De hecho, mi padre me contaba que yo conocí a Ahmed Ben Bella y que jugaba conmigo en la escalera. Cuando yo jugaba, yo no me acuerdo de ese hombre. Pero ayudó mucho. Cuando acaba la guerra y se consigue la independencia de Argelia, cambian el flujo de corriente. Ya se convierte quizás en competidor y tal. Y en parte también la indefinición fronteriza. Marruecos tiene con Argelia una frontera determinada que llega muy pocos kilómetros hacia el sur. El resto, toda esa cuña que va por el sur de Marruecos
hasta que llegamos al antiguo Sáhara español, esa frontera está indefinida. Y tienen pretensiones uno hacia acá y otro hacia allá. Y siempre se han mantenido. Ha habido una guerra soterrada. A mí me ha pasado de acampar, estar acampando allí para pasar la noche, en Marruecos, camino de abajo del Níger, y llegar una patrulla argelina y decir, ¿que esto es Argelia? ¿Qué? Sí, Marruecos, en la colina aquella. Es una indefinición que provoca que a veces haya enfrentamientos y tal. Pero Marruecos siempre ha hecho alarde de pertenecer al mundo occidental, a Occidente, Estados Unidos, y Argelia lo contrario. Y ahí ya tenemos que empieza a diseñarse, ya en los años, la Guerra Fría, empieza a diseñarse un antagonismo que ha llegado hasta hoy día y que, de hecho, la frontera entre Argelia y Marruecos está sellada a cal y canto y la que hay determinada, el resto no. Y además, todo lo cercano, todas las ciudades cercanas a la frontera por parte marroquí se han venido abajo y han entrado en una decadencia espantosa cuando eran ciudades comerciales de intercambio y tal. Y así llevan ya 25 años, si mal no recuerdo. Es decir, que pues eso, no se llevan bien. Tal. Luego hay otra cosa. Argelia tiene gas. Marruecos en el Sáhara tiene muy buenos proyectos de gas. Todavía no ha empezado a explotarlos. Los tiene ahí guardados. Porque ya lo sabíamos. De cuando estaba en España, tiene gas. Es decir, que en el momento en que abra la espita, Marruecos se va a convertir en un gran competidor de Argelia. Y Argelia, lógicamente, querrá ganar terreno. Pero yo creo que viene más de ese enfrentamiento, de un enfrentamiento de idiosincrasia. No son iguales los argelinos que los marroquíes, no son iguales. Y por ahí puede haber parte, luego se traslada a niveles superiores a cuestiones de Estado, pero en parte es eso. No se llevan bien porque se llevan mal o al revés, viceversa. Muchas gracias, Severiano. Bueno, pues agradecerte el que nos hayas trasladado todo este conocimiento sobre la zona norte de África. Y espero que todos ustedes pues hayan cogido una idea clara de cuál es la situación, ¿no? Les convoco para la próxima conferencia, que será el 31 de enero. No sabemos dónde todavía, ¿no, Lourdes? No sabemos todavía. Pero será el 31 de enero y será sobre China, una potencia mundial que está ahora a la altura de Estados Unidos y que también será muy interesante. Bueno, y despedimos a Severiano con un fuerte aplauso. Gracias.